Señores, el entramado más corrupto y más cruel y siniestro en los últimos 20 años. Por lo visto, el cambio de Abinader ha sido una estafa. Peor que el de Danilo, peor que el de Leonel, peor que el de Hipólito. Nunca en la historia había sucedido un entramado de corrupción tan cruel, sanguinario, criminal, despiadado, como es el caso de Senasa. Así afirma Wilson Camacho como parte de la Procuraduría General de la República. Podemos participar en la audiencia. Lo que sí les puedo decir es que este es uno de los casos más grandes que hemos tenido en el Ministerio Público, y de hecho es el caso más siniestro y cruel que hemos tenido en el Ministerio Público, sobre todo porque afecta algo tan esencial como la salud, pero en este caso la salud de un seguro que tiene incluido más de 8 millones de dominicanos, y sobre todo que afecta la salud de las personas más pobres y vulnerables. ¿Qué esperamos nosotros? Que cada una de las personas que participó en este entramado se siente en el banquillo de los acusados a responder por sus hechos. ¿Faltan imputados? ¿Seguirán los allanamientos? Este es un caso que está todavía en proceso, está abierto, y a la medida de que vaya avanzando la investigación irán apareciendo de seguro otras personas involucradas. ¿De qué cifra se habla que habían sustraído los imputados? El caso hasta ahora, las cifras pueden ir cambiando a la medida que avanza la investigación, pero estamos hablando hasta el momento de unos 15 mil millones de pesos. ¿Tienen algo que decir ante esta acusación? No sirve nada, porque yo te lo Mira la rubia, los lentes. Qué linda, se ve presa. Bienvenidos sean todos a este su programa Micrófono Abierto, un programa de opiniones, denuncias y análisis de los distintos acontecimientos ocurridos a nivel nacional como internacional en los ámbitos políticos y el ámbito social. Un saludo caluroso a las diásporas, muchas bendiciones en Estados Unidos, Europa, Centroamérica y en todas partes del mundo. Así que suscríbete, comenta, comparte, dale like y ayúdanos a crecer. Vamos rumbo a los 5,000 y ya somos más de 2,000 suscriptores. Señores, y el caso más cruel, más corrupto. República Dominicana está de luto. República Dominicana está triste porque el caso más sanguinario, se podría decir, a nivel de corrupción, acaba de explotar no hace mucho tiempo y ya hay presos. El ex encargado de Senasa, el señor Jacín, pues fue dejado preso en la Procuraduría el día del sábado en la noche, junto a otros, incluyendo sobrinos, familiares y otros empleados, el cual tienen que responder. En la voz de Wilson Camacho, señores, se escuchó, así como vimos en el video, claramente que este es el entramado más cruel y más corrupto que ha surgido y ha sucedido en toda la historia política dominicana. Ni siquiera en los gobiernos del PLD y la corrupción de Danilo Medina hubo un caso tan cruel y tan despiadado. Se jugó con vidas, se jugó con el dinero de la gente, se jugó con el dinero del pueblo. No le importaba asesinar y matar a personas a nivel médico, contar de hacerse ricos y millonarios en tan poco tiempo. Se embriagaron de poder, se le fueron los humos a la cabeza y pensábamos que supuestamente el cambio iba a ser diferente. Pero por lo visto, el cambio de Abinader ha sido una estafa. Peor que el de Danilo, peor que el de Leonel, peor que el de Hipólito. ¿Quién sabe cuando viene a ver si supere en ese sentido el gobierno dictador de Rafael Leónidas Trujillo? Al menos no hemos visto en casos en el que Trujillo en los hospitales se encargara de matar gente para hacerse rico, sino que bueno, lo asesinaba cuando le hacían sombras y le amenazaban el poder. Pero jugar con la salud de la gente es igual o peor que uno de los casos crueles de la era de Trujillo. Por lo tanto, el caso Senasa es algo que ha impactado. Señores, Wilson Camacho dijo claramente y confirmó que en el caso Senasa procesado, ahora mismito bajo la denominación Operación Cobra. ¿Por qué yo creo que fue Cobra? Porque realmente fue cruel, despiadado y asesino. Caramba, o sea,
wow, si usted roba, está bien dinero, en cosas que sean de suplir el Estado, de suplir servicios, entre otras cosas, pero caramba, jugar con la salud de la gente, jugar con la medicina, no importar, jugar con los envejecientes, jugar con la salud de los que tienen presión arterial, los que sufren de diabetes, los que sufren del corazón, o sea, no se te importa en matar a los pacientes con tal de hacerte rico y millonario. Y lo lindo es que este gobierno se vendió como pulcro, se vendió como serio y se vendió como un gobierno que iba a ser diferente a los gobiernos del PLD. Y hemos visto ahora que este caso es peor que lo de los gobiernos de Danilo. Alexis Medina no le da ni por los tobillos al caso Senasa. Gonzalo Castillo no le da ni por los tobillos al caso Senasa. Adán Cáceres no le da ni por los tobillos al caso Senasa. La corrupción en el Fomper no le da ni por los tobillos al caso Senasa. La corrupción de los militares del gobierno de Danilo no le da ni por los tobillos al caso Senasa. Señores, tanto que nos escandalizamos en aquellos tiempos con los gobiernos de Abinader, con los gobiernos de Danilo. Y el de Abinader es igual o peor que los gobiernos pasados. Ay, 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 ay. Pero ¿y qué clase? Perdón. Señores, mire, hasta hipo me está provocando esto. ¿Qué clase de cambio fue que nos vendió Abinader? ¿Qué clase de cambio vendió el PRM? Y así es que ellos piensan gobernar para el 2028. Así es que piensan ganar las elecciones del 2028. Señora, Wilson Camacho dijo claramente que obviamente constituye uno de los expedientes más extensos y el más siniestro y cruel enfrentado por la institución. O sea, este es el caso más cruel y más siniestro que el Ministerio Público como institución de justicia está enfrentando y va a enfrentar en el país en los últimos años. Peor que el de Danilo, peor que los casos de Leonel y quién sabe si igual o peor que algunos de los casos de asesinatos y crueldad y siniestro más grandes de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Y no se espante porque usted vea que estoy haciendo la comparación. Entonces fue Wilson Camacho que lo dijo claramente que es el más cruel enfrentado por el Ministerio Público en los últimos tiempos, debido a que afecta directamente un seguro de salud que está llamado a proteger a más de 8 millones de dominicanos. Caramba, la institución que está llamada a salvaguardar la salud del dominicano es la que se ha encargado de asesinarlos. La institución que está llamada a cuidar de la salud del dominicano es la que lo acaba de enfermar. La institución llamada a cubrir la salud del dominicano fue que se cargó a llevar a muchos a la tumba, a muchos a la ruina, a muchos bajo tierra, a muchos a la depresión, a muchos a la tristeza. ¿Y cuál es el cambio que nos vendió el gobierno de Abinader? ¡Qué decepción, Dios mío! Estamos decepcionados del gobierno de Abinader. Estamos decepcionados del gobierno del PRM, peor que los gobiernos de corrupción de Danilo. Y los hechos están ahí. Por lo tanto, se jugó especialmente con la población más pobre y vulnerable de este país. Aquellos que no tienen recursos, aquellos que no tienen dinero, aquellos que a veces no tienen ni siquiera el pan para comer. Se jugó con la salud de la gente, se jugó con las operaciones de la gente, con los medicamentos de la gente. No se importó la salud de los más desvalidos y los más necesitados. No importaba que usted estaba en silla de ruedas, que usted estuviera en cama, que usted tuviera cáncer, que usted tuviera lo que sea. Lo único que importaba a esta persona era hacerse ricos y millonarios a costa de la salud de la gente. ¿Usted qué opina? Vaya dejándolo en los comentarios y como algunos de los ejemplos, oiga bien y escuche esto y mire en pantalla. Senasa pagó millones en equipos, cirugías y diálisis, hasta incluso a personas que ya habían fallecido.
se jugó hasta con los muertos. Hasta los muertos le estaban cubriendo cirugía, diálisis y entre otras cosas. A los muertos, hasta los médicos, hasta los muertos estaban medicando. O sea, se ponían a personas que estaban fallecidas como si estuvieran vivas para sacar beneficios de los seguros de salud en cirugía, en diálisis, en medicamentos, etcétera. Se ponían como personas que estaban realmente recibiendo los servicios del seguro Senasa, y eso es una cruel y brutal estafa al Estado dominicano, al bolsillo de la gente trabajadora y seria de este país. Este gobierno del cambio ha sido cruel, asesino y peor que los gobiernos del anterior, de Danilo Medina. Juzgue usted y saque las conclusiones. Y solo estamos hablando ahora del caso Senasa, que si se estuviera hablando de otros casos anteriores de corrupción, como el caso de la lotería con la Operación 13, el caso de Hugo Veras con el Intran y otros más, lo que significa que el gobierno de Abinader ha sido más corrupto y más cruel que los gobiernos de Danilo y del PLD. Al menos el PLD no jugó de una forma tan cruel y asesina con la salud del dominicano y de la gente para llevarse dinero a los bolsillos. Entonces, en este caso, el Ministerio Público afirmó este lunes en su expediente de solicitud de medida de coerción que los imputados en el entramado de corrupción administrativa y lavado de activos que habría operado dentro de Senasa ejecutaron un esquema para incrementar de manera fraudulenta la facturación de servicios médicos mediante prácticas que incluían sobretratamiento y procedimientos médicos inexistentes. En pocas palabras, un fraude brutal, asesino, cruel, siniestro al Estado y al seguro de salud Senasa, y sobre todo al bolsillo del pueblo dominicano que con tanta lucha se gana cada peso, porque somos nosotros que subsidiamos y mantenemos esa institución. Entonces, según la acusación, la red elevó artificialmente los costos al sistema mediante la manipulación de tratamientos oncológicos, o sea, para cáncer, incrementando el número de sesiones de radioterapias, quimioterapias por encima de los medicamentos justificados. ¡Wow! Dios mío, pero qué escrúpulos, qué cojones han tenido estos funcionarios del gobierno de Abinader y el PRM, y la gran estafa del cambio que nos vendieron esta gente. Algo cruel. Entonces, el expediente también lo detalla en la colocación de stents de coronarios innecesarios en pacientes cardiovasculares, así como la realización de procedimientos quirúrgicos en la piel, donde se reportaban lesiones inexistentes o de dimensiones irreales que no podían ser comprobadas ni siquiera con una auditoría visual. ¡Wow! Se inventaban enfermos, se inventaban procedimientos, se inventaban gente porque jugaban con los muertos, se inventaban cirugías, se inventaban enfermedades en gentes que no existían. Dios mío, ¿y hasta dónde puede llegar la ambición corrupta de los políticos? Esto significa que el tema de la corrupción no se extrapola solamente a un partido. La corrupción realmente es innata del pueblo dominicano, o sea, de los políticos dominicanos. En pocas palabras, corrupto no es el PLD, corrupto no es el PRD, corrupto no es la Fuerza del Pueblo, corruptos son todos los políticos dominicanos. Los políticos dominicanos son todos, la corrupción dominicana está en los políticos, no es en un partido, no es en un gobierno, es en todos. Todos son iguales. Y lo lindo es que cuando vienen las elecciones se venden como se vendió el PRM y Abinader.
el cambio que vino a ser diferente al gobierno de Danilo y los pasados. Y la ola fue que como ellos habían descubierto corrupción en los gobiernos pasados, se montaron en la ola anticorrupción y antiimpunidad y ahora dicen, no, lo que pasa es que ahora robamos, pero lo sometemos. ¡Ey! Pero ¿qué justificación más barata? O sea que ahora la justificación de la corrupción es que ahora lo sometemos y que antes robaban, pero no se sometían. El punto no es que si se sometían o no. El punto es que roban como quiera, que como quiera son ladrones, que como quiera son bandidos y como quiera son corruptos, que están estafando y ahora peor, cruelmente de manera asesina y burda, jugando con la salud, haciéndose rico con la salud del pobre y de lo más necesitado y más desvalido. Por otra parte, oigan otro ejemplo, asistentes de Hassim aprobaban a proveedores de Senasa con la frase, eso es del Olimpo. Ay, oigan bien, eso es del Olimpo. Esa era la frase. Recuérdense que el Olimpo es una frase de una ciudad de allá de Grecia donde estaban los dioses. El Olimpo es la ciudad de los dioses en Grecia. Por lo tanto, cuando decían aquí eso es del Olimpo, estaban diciendo eso es de uno de los dioses, de uno de los reyes, de uno de los jerarcas. Eso es para hablar de rango, de altura. Por lo tanto, ellos se consideraban dioses, los dioses del Olimpo. El PRM realmente está lleno de dioses. Ahora se creen dioses que están por encima de todo y por eso jugaron con la salud de la gente. No le importó matar, asesinar gente a nivel médico y a nivel de salud con tal de hacerse ricos y millonarios. Y oiga bien, entonces para asegurar el control de la aprobación de los contratos, en ausencia de Santiago Hassim, sus asistentes más cercanos, Joanna Fernández y Joanna Grullón, llegaban a reuniones en listas predeterminadas de presentadores que debían ser aprobados por orden directamente de este, utilizando las expresiones es como el CEO, eso es del Olimpo, o vino respaldado. O sea, mire esa contratación ahí, eso es del Olimpo, eso es de uno de los dioses, pasa eso ahí sin revisión, pasa eso y dale para allá, ya tú sabes, eso es de uno de los de nosotros, asegúralo. Eso era solo un ejemplo. Y por otra parte, oigan otro ejemplo aquí. El Ministerio Público revela que Senasa pagó millones por cirugías, quimios y análisis, incluso personas muertas. Eso ya lo habíamos mencionado. Eso es para que ustedes vean el grado de crueldad, el grado de, de sin escrúpulo. Dios mío. Señores, tenemos que revisarnos como sociedad. Pero sobre todo tenemos que revisarnos como votantes. Tenemos que revisarnos a quién es que le estamos dando el voto, a qué tipo de gente. O sea, nosotros estamos votando por asesinos, estamos votando por crueles, estamos votando por, caramba, Dios mío, por despiadados, estamos votando por demonios políticos, estamos votando por, sí, demonios políticos, simplemente alguien con mentalidad demoníaca y descorazonada, con tal de hacerse rico, es capaz de hacer este tipo de crueldades. Entonces, el esquema criminal en Senasa inició el 21 de agosto con la llegada de Hassim, afirmó el Ministerio Público. Dijo claramente el ministerio que asegura que las maniobras fraudulentas detectadas en el Seguro Nacional de Salud de Senasa comenzaron el 21 de agosto del 2020, fecha en la que el doctor Santiago Marcelo Hassim Abdin fue designado como director ejecutivo mediante el decreto 377-20. Según la acusación, a partir de su llegada al cargo, Hassim habría conformado un círculo de confianza integrado por amigos, asesores y colaboradores cercanos con quienes ejecutó la creación de una estructura criminal interna orientada al desvío sistemático de fondos públicos y a la manipulación de los procesos administrativos y financieros de la institución. O sea, que eso es llegando al poder y robando en el poder. Eso es llegando y robando. O
O sea, caramba, ni siquiera fue en el 2022, 2023. Vamos a organizar, vamos a servir a la gente, vamos a esperar 3 años para luego robar, vamos a esperar 3 años para luego defalcar, vamos a esperar unos añitos antes de defalcar el Estado y antes de hacernos de dinero a costa de la salud de la gente. No, eso es, hey, llegamos, vamos a preparar de una vez todo para robar. Por lo tanto, ellos llegaron con la mentalidad de robar. Ellos llegaron con la mentalidad de una vez de desfalcar. Antes de tomar el poder, desde que ellos vieron que ya podían ganar las elecciones, ya se estaban preparando para robar, ya se estaban preparando para llevarse el dinero. E incluso, oigan bien, y aunque parezca exagerado, en los partidos políticos que ya tienen proyección de que pueden ganar en el 2028, ya ellos están preparando sus estructuras para ver cómo van a ir robando y van a ir defalcando. Ya ellos están preparando desde ahora ¿cómo le llaman? Su asociación de malhechores y diciendo, mire, por si acaso llegamos al poder, vamos a preparar la asociación de malhechores, vamos a prepararnos, vamos a estructurar cómo es que lo vamos a hacer, cómo es que vamos a robar, de manera que vamos a ver cuáles instituciones vamos a defalcar y vamos a hacerlo de manera inteligente y sigilosa, de modo que nadie se dé cuenta y no dejar rastro para que no nos pase como le está pasando al PRM. Créanlo, todos los partidos ya antes de llegar al poder le están creando de cómo van a defalcar y se están preparando de cómo van a robar. Eso es lo que deja dicho claramente esto que vemos aquí. Así que, señores, esto es lo que se ve aquí. Así que la administración Lora también usaba firmas auditoras propias para sustraer millones del dinero del oncológico del Cibao. Dios mío. Hasta las empresas auditoras de personas que trabajaban en el mismo SENASA que usaban sus propias empresas para hacerse rico y defalcar al Estado. Por lo tanto, señores, el gobierno de Abinader se está hundiendo y esta es la señal de que, señores, como sociedad estamos mal. Cuando llegamos a que no nos importa la salud de la gente, no nos importa jugar con la salud, con la enfermedad de la gente, para desfarcarlo, matar gente, para poder hacerse rico y hundir a un pueblo en miseria de salud, e incluyendo vendiendo cirugías que no existían, vendiéndole aparatos en mal estado, que sea otra cosa, le vendían aparatos quirúrgicos de mala calidad para operar gente y luego se le pudrían los órganos y luego tenían que operarlo otra vez para sacarle ese, para meterle lo de buena calidad, porque ellos, con tal de quedarse con el dinero, no pagaban por los que son originales, las prótesis originales, sino que mandaban a hacerlas de mala calidad para poder embucharse unos cuartos, sin importar que la gente se joda y que se le pierdan las piernas y los órganos y las partes humanas a la gente. Señores, cruel, criminal, devastador y siniestro es lo que ha pasado en el gobierno de Abinader. La estafa de este cambio que hace que el caso de SENASA esté hundiendo a este gobierno. Tú que llegaste hasta aquí, ¿qué opinas? Deja tu comentario, comenta, comparte y dale like. ¿Y qué tú opinas de este caso SENASA? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que el gobierno de Abinader ahora ha sido más corrupto que el del PLD? Si pensamos que el del PLD era un gobierno corrupto y malo y despiadado, señores, ¿qué diríamos del gobierno de Abinader? Y este cambio que vemos que ha sido un cambio para mal y no un cambio para bien. Y que nos estafaron y que lo que nos vendieron de que eran diferentes, que no eran como el PLD, que no eran corruptos, que no eran ladrones ni despiadados, vemos que son iguales o peores. Deja tu comentario si llegaste hasta aquí. ¿Tú qué opinas de esta situación? ¿El país va por buen camino? ¿Qué tú crees que debemos hacer? Señores, esto es Micrófono Abierto, un programa de opiniones, denuncias y análisis de los distintos acontecimientos como este cruel, despiadado y sin corazón, ocurridos tanto a nivel nacional como internacional y en los ámbitos políticos y el ámbito social. Suscríbete, comenta, comparte y dale like. Y recuerda que esto llega gracias a JL Studios, un proyecto que hace realidad tus contenidos audiovisuales. Aquí tú vienes, grabas tu podcast, tu contenido, no te abandonamos después que grabas. Aquí te acompañamos hasta que monetices y hasta que triunfe y hasta el final. Ya deja de grabar con celulares. Ven aquí a JL Studios y graba con nosotros. Contamos con equipos sofisticados y de alta gama para hacer tus contenidos una realidad. Así que ven a JL Studios
y graba con nosotros. Y hasta otro próximo programa, y hay que revisarnos como sociedad.